como les venía diciendo, bueno, estamos con lo que es inserción laboral en el nuevo semestre y vamos a lo que es la unidad 1. Estuvimos hablando acerca del cuidado de la vida propia y ajena en el trabajo, como cada uno de nosotros influye en la protección de los demás compañeros en el trabajo. Bueno, eso es lo que estamos hablando desde la semana pasada y vamos a continuar. Bueno, la semana pasada no tuvimos clase, tuvimos reunión, pero anteriormente sí estuvimos hablando al respecto. La normativa de la clase, que ya la conocen ustedes la mayoría, eh, bueno, que deben apagar sus micrófonos, no interrumpir de manera repentina cuando el profesor esté compartiendo la pantalla. Les sugiero estar atento, tomando notas, esperar oportunamente el momento en que el profesor le indique para aclarar sus dudas. Nuevamente les recuerdo que pueden participar cuando así lo deseen y que, o sea, pueden levantar la mano, pueden compartir estos temas que vamos a hablar el día de hoy, que vamos a hablar durante esta unidad. Son temas muy cotidianos, temas laborales, temas que cada uno de ustedes o la mayoría que tiene un trabajo los conoce y los vive a diario. Así que es lo que ustedes deben familiarizarse un poco con esto y así que no va a haber ningún problema. Cualquier duda que tengan, no duden en preguntar. El objetivo principal de esta unidad va a ser reconocer los elementos de protección y seguridad en el trabajo y identificar una situación de estrés laboral. Quisiera saber si, por ejemplo, acá la mayoría está trabajando o quién está sin trabajo, no sé, me lo pueden comunicar para tener un poco de idea hacia qué ámbito nos vamos a enfocar un poco, en qué tipo de labores de trabajo y ese tipo. Por ejemplo, veamos acá a el señor Raúl, que está acá. Dice iPhone de Raúl. Buenas noches. Hola, ¿Cómo buenas noches. está? Salió Buenas. afortunado. Quisiera que me comentara un poco, primero que nada, bienvenido a la clase, que es primera vez que lo veo en mi clase, de verdad, no lo había visto anterior. Yo Ah, me bueno. grabo las caras de cada uno y sé quiénes están presentes siempre y quiénes no. Y bueno, ¿de qué años usted? ¿De qué segundo A, B, C, D, no sé? ¿De ¿Cómo, qué, perdón? de qué curso es usted? Segundo B. Segundo E. Ah, ok. ¿Trabaja o está cesante, algo así? No, gracias a Dios estoy ya trabajando. Bueno, yo trabajo en una compañía que se dedica al rubro de comercialización y envasado de aguas purificadas. Ah, ok. Y bueno, con este tema de la pandemia y todo, hemos sido necesidad primera, o sea, eh, de primera necesidad. No hemos parado Claro, funciones, claro. no han desvinculado gente de mi empresa hasta el momento. Bueno, hemos caído un 30% con el tema de las ventas a nivel empresa, porque muchas empresas cerraron y no creo que irán a abrir más. Algunas se han tirado a quiebra. Lo ha subido la venta a nivel, ¿cómo se podría decir? Eh, Nacional. cliente hogar, lo han Ah, subido ok. las ventas. Han bajado en empresa y han subido por este otro lado en hogar. Sí, claro. Pero ahí estamos todavía produciendo. Yo llevo 5 años en la compañía, ya pasé a ser parte del inventario. Un poquito. ¿Y cuáles son las medidas de seguridad que están tomando ustedes con respecto al COVID, por ejemplo? Sanitización en la planta día y noche, sanitización en los camiones que reparten antes de entrar a la planta a cargar, se sanitizan todos los días de la mañana. Distancia social, mascarilla. Ya. Mascarilla, tenemos 5 mascarillas de diferente color, una mascarilla por día, y una mascarilla que dura 3 meses, que tiene doble filtro que los mandaron a hacer en la empresa. Cada 3 meses los van cambiando un kit de mascarillas de 5.
y son lavables y a la vez son reutilizables. Ya, muy bien. Y con respecto a ustedes, por ejemplo, ¿usan algún cinturón, algunas botas especiales, un chaleco, qué sé yo, algún implemento de seguridad de ese tipo? Los que sanitizan usamos un traje blanco impermeable que después va a un contenedor solamente donde van trajes contaminados. Nosotros estamos en contacto con, con el chofer y el vehículo mientras sanitizamos. Ya. Con amonio cuaternario si no me equivoco, al 2%, no, al 1%, pero si no me equivoco. Ah, ok. Así que, bueno, hasta el momento en la empresa, pucha, cuando empezó todo esto tuvimos un compañero fallecido, lamentable, una pena grande para todos, ya que lleva harto tiempo en la empresa, pero de ahí más adelante, pucha, un, un, una señora que es dueña de transporte de 8 camionetas estuvo en cuarentena con toda su flota. Eso quiere decir que no trabajó en 2 semanas. Y de ahí, pucha, fueron poquitos casos. Y ahora no he Son más sabido de ninguno más. cuidadosos. Qué No he bueno. sabido de ninguno más porque como se tomaron los protocolos y las medidas de que implementó el prevencionista a nivel nacional, no hemos sabido ningún caso más. Cosa Qué que bueno. teníamos, si se habían contagiado o alguien que tuviera fiebre, se derivó de una oficina especialmente para personas contagiadas, para después derivarla a un lugar asistencial, hacerle el PCR y todo el tema, todo el cuento, y de ahí para la casa, pues cuarentena. Ya, qué bueno. Bueno, sigan cuidándose y esas son las medidas que se deben tomar para prevenir. ¿Alguien más que quiera comentar acerca, no tanto sobre el COVID? Quisiera saber un poco más acerca de las medidas de seguridad que utilizan en su trabajo como cuidado personal. No, o sea, supongamos que no estamos en pandemia. Por ejemplo, ¿qué tipo de trabajo ejercen y cuáles son los protocolos de seguridad? Por ejemplo, si trabajan en construcción y utilizan algunas botas con protección, algún casco, ese tipo de cosas, y quisiera que me comentaran en este momento alguno, si quiere participar, si desea participar y compartir esa situación en su trabajo. Tomás, Tomás. ¿Ya? Bueno, si ningún otro quiere participar en este momento, bueno, más adelante tendrán la oportunidad. Si quieres sigo. Bueno, nada, ya déjame comenzar y luego tienes la oportunidad. Muchas gracias de todas formas. Los contenidos que veremos hoy va a ser sobre lo que les estaba preguntando, que son elementos de protección y seguridad en el trabajo, y vamos a hablar también sobre el estrés laboral. Cuando le hablaba de equipos de seguridad que buscan interponer una última barrera entre el riesgo y el trabajador. En ese sentido, estamos hablando del riesgo que puede ocurrir, por ejemplo, una caída, que se resbale, que sufra un daño con alguna máquina que se pueda cortar un dedo, porque ha pasado incluso. Incluso sonidos molestos, algunas maquinarias hacen muchos ruidos y es recomendable que el trabajador utilice tapa oídos, utilice guantes, por eso como vemos acá, el piso, las escaleras siempre deben tener antirresbalante, deben tener equipos de protección para utilizar montacargas, deben saber manejarlo, deben saber trasladar, si trabajan en bodega, por ejemplo, trasladar las cajas, trasladar las cosas pesadas, levantarlas siempre cuidándose, tanto la vida propia como la vida de sus compañeros de trabajo. Es por eso que se exige que utilicen cascos, que utilicen lentes en caso de soldadores, en caso de, dependiendo, por eso les preguntaba, dependiendo cada uno de ustedes en qué ámbito trabajan, le van a pedir cierto equipo de seguridad y de eso es lo que se trata prácticamente la clase de hoy. Que ustedes conozcan cuáles son los implementos o equipos de seguridad que deben utilizar. Cuándo deben utilizar el casco, cuándo deben utilizar botas de seguridad, cuándo deben utilizar este tipo de ropa que es fluorescente, cuándo deben utilizar los tapoídos y cada una
de eso. Y también las señalizaciones que deben existir en el trabajo. Eso lo exige la ley para que cuida como el cumplimiento de los trabajadores. Que cada uno de ustedes en sus trabajos puedan cumplir con estas normativas para que de esa manera cuiden su vida y su integridad y la de sus compañeros, porque un error de uno de nosotros en nuestro trabajo, dependiendo el caso que sea, puede costarle la vida a un compañero. Es decir, si yo dejo, supongamos, dejo encendido una máquina que, o sea, no sé, es que no sabría dar un ejemplo como tal de un trabajo así fuerte, ¿no? Pesado. Pero supongamos que dejo encendido el montacarga. No sé cómo funciona. Y de repente va pasando un compañero y se enciende y, o sea, se ocurre un accidente. Y eso va a ser gracias a mi imprudencia en no hacer bien mi trabajo. Por eso cuando hacemos correcto nuestro trabajo debemos también cuidar a los demás, hacerlo bien, no solo para nuestro bienestar, sino para el bienestar de los demás. Y cuidar, por ejemplo, que el piso no esté resbaloso, que no, si derramamos agua o algo en el piso, secarlo inmediatamente porque se puede caer una persona y ocasionar un accidente peor. Y ese tipo de cosas, siempre cuidarlo, cada una de las cosas que necesitan en su trabajo. Aquí veamos qué dice la teoría al respecto. Los equipos de seguridad buscan interponer una última barrera entre el riesgo y el trabajador. Desde el ruido excesivo a la exposición a la radiación, existe una enorme cantidad de potenciales y situaciones de peligro en el lugar de trabajo. Cuando aquí hablamos también de radiación, existen algunas empresas, ¿verdad?, que se trabajan con radiación y eso puede afectar a sus empleados. Para eso necesitan unos trajes especiales, un distanciamiento de equipos, un lugar aislado. Por ejemplo, no sé si supieron ayer creo que estaban comentando que había una nube de gas acá en Santiago, que muchas personas sintieron el olor por los químicos y finalmente no se supo mucho al respecto, pero eso fue por quizá un descuido de algún trabajador en una empresa. Entonces, ese tipo de situaciones se pueden prever si acatamos como que las normas de seguridad en el trabajo. También tenemos que según establece el Instituto de Salud Pública, ISP, Instituto de Salud Pública, como le dice sus siglas, la mejor forma de proteger a los empleados es controlar el riesgo desde su origen a través de controles de ingeniería, prácticas laborales y controles administrativos. Cuando estas medidas no son posibles o no otorgan suficiente protección, entonces los empleadores deben proveer a sus trabajadores elementos de protección personal. Estos tipos de elementos de protección personal son los que le hablé anteriormente, ¿verdad? Que lo vamos a ver más detalladamente, que es el casco, que es los lentes, las botas de seguridad y ese tipo de cosas. Para este tipo de situaciones, el empleador, o sea, su jefe o la persona que los contrata, la que está a cargo del lugar de trabajo, debe como que tener como siempre hacer cumplir y también ellos cumplir. ¿En qué caso deben cumplir el empleador? Ellos son los que deben proveerle a ustedes ese equipo, o sea, ese equipo que ustedes necesitan en el trabajo. Si es un cinturón, para las personas que levantan peso, hacen cargamento pesado, necesitan tener algún cinturón, una faja que les mantenga la espalda recta para que no le ocurra una lesión mientras esté levantando ese tipo de peso. Por eso es que se exige cada uno de estos implementos. Sí. Los equipos de protección personal, que significa EPP, están diseñados para proteger a las personas de riesgos específicos, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Acá hablan del Decreto Supremo número 173 del Ministerio de Salud y se utilizan para minimizar el grado de exposición a los peligros. Los equipos apropiados varían dependiendo del ambiente de trabajo, las condiciones en que se realiza la labor y la tarea que se está llevando a cabo. Es decir, el equipo de protección de un médico es un tapabocas, son guantes, gorros, pero el equipo de un ingeniero es diferente, porque un ingeniero utiliza casco, botas de seguridad, otro tipo de guantes, o sea, es diferente. Por eso es que se refiere al ámbito en el que ustedes estén trabajando.
Dependiendo de eso, va a ser el equipo de seguridad que utilice. Ajá. Entre los equipos de seguridad que utilizan los trabajadores, incluyen respiradores, fonos, cascos, lentes y zapatos de seguridad, además de máscaras, buzos de seguridad, guantes, etc. Estos son solo algunos de los equipos que se utilizan en un lugar de trabajo. Todo dependiendo del lugar donde trabajen. Por eso me gustaría que ustedes me comentaran acerca de sus trabajos, los que están trabajando, dónde trabajan, qué tipo de equipos utilizan, si no los utilizan, por qué no los utilizan, debe afectarle eso o no. Eso sí me gustaría que me lo comentaran. Voy a continuar y al final les voy a dejar como un espacio para que cada uno o el que desee pueda compartir con nosotros cuáles son los equipos de seguridad que utilizan en su trabajo para su propia protección. Dependiendo de la categoría, hay una categoría que se llama 3M, que es como para una mayor protección. Entre esas soluciones que ofrecen de protección están las siguientes. Dice protección de cabeza-rostro, protección ocular, protección auditiva, protección respiratoria, protección contra caídas, protección a la visibilidad, protección solar, protección térmica y usos de seguridad. Eso va dependiendo, ¿cierto? Porque, o sea, cuando hablan de protección respiratoria, hay empresas que trabajan con, por ejemplo, cemento o ese tipo de polvos, así sustancias que pueden dañar, afectar las vías respiratorias, incluso las personas que también trabajan en carpintería, con madera, cuando están cortando, ese polvito o sea, que se desprende allí, puede afectar las vías respiratorias de los trabajadores. Entonces, una persona que está todos los días de su vida expuesto a eso, tiene que utilizar protección, porque quizá al momento o a las semanas no le pasa nada, pero con el transcurrir de los años, o sea, con el tiempo, esa persona se va a ver directamente afectada por eso. Cuando tenga problemas respiratorios, problemas para alguna obstrucción o algo así, o sea, esa puede ser una consecuencia. Por eso es que se debe tomar en cuenta cada uno de los cuidados. Además, los equipos de protección personal, sin importar su procedencia, deben ser de calidad certificada, cumpliendo con las normas y exigencias que rigen estos artículos según su naturaleza, en conformidad a lo establecido en el Decreto 18 y el artículo 53 del Supremo número 594 del Ministerio de Salud, para conocer más las distintas categorías de equipos de protección personal que desarrolla 3M. Esta es como una página de internet que se llama así, y ellos hablan acerca de estos equipos de protección. Entonces, si quieren conocer un poquito más acerca de los equipos de protección de acuerdo a cada ámbito laboral, pueden revisar. Pero en este momento, antes de continuar con el siguiente tema, me gustaría saber eso, pues, ¿cuál de ustedes, dónde trabajan, qué tipos de equipos de protección utilizan? Por eso le preguntaba al señor Raúl al principio que si él utilizaba algunas botas o algún cinturón para cargar el peso de las aguas, ese tipo de cosas que se necesitan. O si alguno de ustedes trabaja en alguna construcción o alguna obra de construcción o algún lugar donde los ruidos sean molestos, si realmente utilizan los audífonos, los oídos, o sea, si se cuidan de ese tipo de cosas. Que les dejo Bueno, yo trabajo en el área de mantenimiento industrial, mecánica, hago la parte mecánica, montaje de motores, estructura y todo lo demás. Y operador de grúa que ya calificado. Bueno, yo en mi planta tengo que andar obviamente con chaleco de seguridad, reflectante, zapatos de seguridad, que sean certificados, todos certificados. Sí. Guantes, tengo 3 tipos de guantes: guantes soldador, guantes de gavetilla y guantes anticorte.
mis fonos 3M o de estos auriculares, pero chiquititos, que van puestos en el oído. Y no, la seguridad rigurosa, muy rigurosa. Qué bueno. ¿Por qué? Porque hemos tenido uno que otro accidente, pero no tan grave. Choque impacto con grúas, con personas, pero no ha pasado más allá. Y todo demarcado. Me entraba a la planta todo demarcado. Y Ya, pero qué bueno guantes que, o sea, lentes para la radiación ultravioleta. súper bien. De verdad que en ese caso, bueno, yo no trabajo en una empresa así que no conozco todos los protocolos, pero es bastante interesante que lo que comentas ahora, porque lo compartes con nosotros y tenemos ese conocimiento, una empresa que realmente aplica esas normativas, porque de hecho, si a ellos le hacen una inspección y alguno de ustedes no está cumpliendo con eso, esa exigencia, multan tanto al trabajador Y por pues, incumplir y multa a al la empresa. trabajador y a la empresa. Exacto. Vamos a ver por acá que me aparece Sebastián Zamora. Muchas gracias, Raúl, por tu intervención. Vamos a ver qué dice Sebastián al respecto de su trabajo, si exige alguna normativa o algo así por del estilo. Profe, yo trabajo en una empresa de metalúrgica, trabajamos con acero, hacemos Muy perfil bien. acero galvanizado. ¿Y qué Nosotros en tipo? realidad la empresa dentro, bueno, los, los MP que son requeridos son los bototos de seguridad, los tapones auditivos, antiparra, guantes, el caso de también de cuando los toca soldar, usar las polainas, unas polainas de cuero que dan en los pies, no sé si tú la ubicas, eh, la chaqueta de cuero, careta para soldar, o guantes para soldar. Y cuando trabajaba en Arturo también usar el arnés, creo que más de 1,50 m, de 1 metro parece, uno tiene que usar el arnés. Oh, qué bueno. Pero si se cumple con esa normativa, todos la cumplen. Sí, sí, sí. Y también, bueno, dentro de la empresa están marcado todo, marcado donde tiene que transitar los trabajadores, por el tema de las maquinarias, de la grúa horquilla. Está todo enmarcado también dentro de la empresa. Excelente. ¿Ves? En ese sentido, por ejemplo, muchas cosas de las que nombraste, yo las desconocía porque como no trabajo con metales ni nada de eso, o sea, solamente lo que he leído en internet y conozco un poco, pero no así como que, como usted que trabaja allí, las ve, las conoce, sabe qué tipo de material son. Ese me habló de un chaleco de cuero, ese tipo de cosas, unos zapatos especiales. Bueno, eso es importante que ustedes, tanto en su ámbito laboral, por eso es que existen muchos requisitos porque de acuerdo al trabajo de cada uno va a variar el tipo de protección que se le exija. Veamos ya para finalizar con este punto y continuar con el siguiente. Vamos a ver por acá, ¿quién me puede comentar al respecto de su trabajo? Yo, ¿Quién? No vi. Jackson. Ah, ya, Jackson. Ya, coméntame al Mira, respecto. mira, lo importante cuando trabajas en la construcción, por ejemplo, si trabajas en la altura, usar arnés de seguridad y también respeto la segregación, eso es más importante, ¿ya? Y usar elementos adecuados, ¿ya? Esa es mi Elementos, ¿cómo parte. dices? Disculpa. Si trabajas en altura, Ah, ok, alguna, sí, sí, alguna sí. la máquina usa arnés de seguridad y para abajo segregarla con la cadena, con cono y con mucho respeto. Y usar elementos adecuados. Esa es mi parte. Claro. Por ejemplo, si trabajas en el polvo, usar la mascarilla de doble filtro. ¿Y cuál es la función de esa mascarilla como tal? Esa mascarilla viene con de doble filtro como antipolvo. Ah, ok, perfecto. Ya.
Ah, ok, bueno, muchas gracias. Es diferente, ven, el tipo de trabajo de él es en alturas y tienen que utilizar arnés, o sea, es diferente al de metalúrgica y es diferente al de la empresa que habló al principio, que cada uno, de acuerdo a su ámbito laboral, desarrolla un tipo de, o sea, se le exige un tipo de implementos, vestimenta y elementos de protección diferentes. Por lo menos hasta el momento me parece que la clase está quedando bastante clara. Vamos a continuar, que ya nos quedan poquitos minutos. Hablemos ahora acerca de lo que es el estrés laboral. El estrés laboral depende mucho de la situación en que ustedes se encuentren en su trabajo, porque quizá no se trata solamente de lo que viven a diario, sino también de las exigencias que le hace el jefe, de los compañeros, de cómo va el ámbito con sus compañeros, cómo se sienten, la presión que tienen algunas veces de entregar, por ejemplo, cumplir con alguna meta. Por ejemplo, en caso de vendedores que algunas veces les exigen metas altas y ellos no pueden cumplirlas, entonces ese tipo de cosas ocasionan un estrés laboral. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el estrés laboral. Veamos acá lo que dice. El estrés laboral es un estado de cansancio mental que se produce debido a la exigencia física y mental de nuestro organismo en nuestras labores. Se relaciona directamente a los empleados dentro de una empresa o organización, pero también te alcanza a ti como jefe o empleador. Es decir, no solamente el estrés laboral lo podemos tener como empleadores, sino también cuando son jefes, ellos también pueden tener cierta responsabilidad y ocasionarse este estrés laboral. En cuanto a la ansiedad, podemos hablar de un estado mental donde se puede notar mucha inquietud, podemos hablar de una extraña e intensa excitación e incluso una extrema inseguridad. Ya ese es otro tipo de, como que de causa de ansiedad en el trabajo. Las personas que ya se van un poquito más allá de lo que es el estrés y empieza a ocasionarle problemas mentales, o sea, como que estar en desacuerdo con todo. Ok, algunos síntomas de estrés laboral que veremos acá. Habitualmente, este tipo de situaciones, los sentimientos y emociones patológicos terminan superando y dominando a la persona y pueden desencadenar signos fisiológicos como sudoración, tensión muscular, molestias digestivas, dolores de cabeza, taquicardia, insomnio, preocupación constante que no se limita solamente al tiempo del trabajo, sino agotamiento y constructuras físicas. Cuando una persona está realmente estresada por las exigencias que le dan en su trabajo, puede tener estos síntomas. O sea, uno de los más comunes es la preocupación constante, incluso fuera del trabajo. Tienes un problema en el trabajo, llegas a tu casa y te lo traes en tu mente, vienes en tu mente, cónchale, este problema, cómo lo resuelvo, estás en tu casa, no puedo dormir porque tengo este problema en el trabajo, no sé cómo solucionarlo. Bueno, eso son síntomas de estrés laboral, que deben tratar ustedes de no llevarse los problemas del trabajo para la casa. ¿Cuáles son las consecuencias del estrés laboral? Además, como consecuencia, el trabajador puede llegar a desarrollar conductas nocivas para la salud, como fumar, comer o beber en exceso para tratar de aliviar este desborde emocional. Las personas que tienen muchos problemas en su trabajo tratan de un cigarro, o sea, para calmar esa ansiedad, esos problemas, un cigarro, voy a fumar, voy a relajarme, necesito desestresarme para sacar este estrés. Entonces no, llegó el viernes, voy a beber, voy a tomar todo el alcohol que pueda para que se me olvide todos los problemas y bueno, el lunes llego otra vez y voy a tener el mismo problema. Entonces, eso puede traer problemas a su salud a largo plazo, o sea, problemas de hígado, problemas, algunas enfermedades en los pulmones, o sea, dependiendo de cómo ustedes enfrenten el problema de estrés laboral. Otra consecuencia muy importante son la incapacidad de desconectar, afectando nuestro tiempo de ocio y vida personal, además de afectar nuestro rendimiento diario por el agotamiento que ello produce y la sobreactivación que vivimos ante cualquier demanda, ya sea grande o pequeña, o que acaba siendo percibida como estresante. Dependiendo si ustedes se llevan, como les comentaba, se llevan este estrés laboral a su casa, o sea, van a tener ese pensamiento y va a generar agotamiento físico y mental. El tratamiento que se utiliza para el estrés laboral.
Ante una situación de estrés laboral se recomienda pedir ayuda a tu entorno más cercano para tratar de enfrentar la situación, como la familia o los amigos. Si ves que el estrés patológico se alarga a un tiempo cuando no debería hacerlo y decides pedir ayuda a un psicólogo cognitivo, conductualmente puede ayudar a afrontar este proceso y darte las herramientas necesarias para intentar superarlo. Un psicólogo los puede ayudar en el caso de que ya el estrés laboral salió de sus manos, ya los problemas están realmente afectando su vida diaria, porque los problemas del trabajo, como dicen, no se lleven los problemas del trabajo para su casa, para su vida, porque les va a afectar a la larga, les va a afectar sus propias situaciones mentales. Entonces, ¿qué se recomienda para reducir el estrés laboral? Acá tenemos: ríe y juega cada vez que puedas. Ejercítate frecuentemente, establece horarios saludables, mantén comunicación con las familias y amigos, busca ayuda siempre que la necesites. Siempre que necesiten ayuda, pídanla a un amigo, a un vecino, a un familiar. Haz pausas activas que te relajen. Aliméntate saludablemente en todo momento y exige una carga de trabajo razonable. Esto va a ayudar a aliviar el estrés laboral. Si ustedes realmente hacen ejercicio, comen sano, se dedican al horario de trabajo a trabajar, mantienen tiempo para distraerse con su familia, para reír, o sea, no simplemente estar todo el tiempo enfocado en lo que es el trabajo y enfocado en los problemas o situaciones que se le presenten en el trabajo. Hay infinidades de temas por los cuales preocuparse en un trabajo, y lo digo, o sea, lo digo como con base, pues, porque he trabajado y sé que a veces tenemos problemas con un compañero que quiere como que sobresalir, ser mejor, afectar nuestro propio trabajo. Y eso a veces es muy difícil controlarlo, de no llevárselo a su casa. Porque a veces llegamos a la casa, ay no, que tengo este problema en el trabajo, que me afecta, que no, o sea, no me siento bien. Ver también, o sea, ser como que sabios y saber hasta qué punto ese trabajo te conviene o no, porque si un trabajo está afectando tu integridad física, o sea, tu situación, tu paz, o sea, tu paz mental o tu equilibrio, no es recomendable. Vale mejor como que la pena buscar algo mejor donde puedas estar más tranquilo. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Si alguno quiere, no sé, compartir algo que quieran aportar. Ya para finalizar, que nos quedan poquitos minutos de la clase. Con respecto a lo del estrés laboral. Alguno que tenga una situación de estrés o algo parecido en su trabajo. No, bueno. Entonces, para la siguiente clase, a las 9 se conecta. Vamos a finalizar esta clase por hoy. Y si tienen dudas luego, me la pueden consultar. Así que muchas gracias por conectarse. Descansen 20 minutos. De verdad me alegra que la participación el día de hoy ha sido bastante, o sea, son bastantes los que se han conectado y eso es muy bueno. Así que muchas gracias y nos vemos en 20 minutos en la siguiente clase de tips. Ya, gracias, profe. De nada, hasta Chao, luego. profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. 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 Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Chao, chao.